Perfecto, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos ven desde Lucidez. Este es un espacio para la revista que se llama Entre Torres y Alfiles. Y hoy día tengo el honor muy grato de estar con Lourdes Flores Nano, alguien que yo admiro. Lamentablemente, mi compañero Santiago no ha podido estar hoy día y yo estaré entrevistando a Lourdes. Bueno, hay muy pocas personas que no conocen a Lourdes en el Perú, dado que ha tenido presencia en la política desde los últimos 30 años. Y antes de hacerle las preguntas respectivas a Lourdes, primero la quiero saludar. ¿Cómo está, Lourdes? Encantada, muchísimas gracias, encantada de estar contigo. Sí, yo también encantada. Y bueno, para quienes no conocen a Lourdes, que de nuevo, reitero, deben ser muy pocos. Lourdes ha sido lideresa del Partido Popular Cristiano durante gran parte de su carrera política, es exdiputada y excongresista de la República en 2 ocasiones. De manera importante, Lourdes formó parte del Congreso Constituyente, si no me equivoco, en 1993, y quiero hacerles algunas preguntas en relación a eso, dado los puntos en la agenda que tenemos hoy en día. Y además ha sido candidata presidencial en 2 ocasiones y vicepresidencial en el 2016 con Alan García. Y bueno, como adelanté, mi primera pregunta tiene que ver con este punto en la agenda que hemos estado escuchando bastante en los últimos meses, que tiene que ver con este proyecto, especialmente de parte de Pedro Castillo y de Verónica Mendoza, que hoy día anuncian una alianza en esta segunda vuelta electoral respecto a la nueva constitución. Como dije en la presentación, tú fuiste congresista constituyente en 1993 y además fuiste diputada después de este periodo. Te quería preguntar, con esta perspectiva única y este conocimiento único que tienes acerca de la Constitución, ¿qué motivaciones crees que se encuentran detrás de este proyecto para cambiar la Constitución? Específicamente, ¿crees que se trata de un proyecto para cambiar el capítulo económico y crees que sería fructífero un cambio de Constitución o no? Muchas gracias. Creo que la pregunta es muy pertinente porque creo que va a ser parte del debate y dependerá un poco de las fuerzas, aunque ya la correlación de fuerzas en el Parlamento está dada, cuánta fuerza política haya para tratar de imponer un cambio. Mira, yo debo decirles, porque sé que es un programa que escucha mucha gente joven, yo estuve en el Congreso Constituyente del 93, nosotros dimos enorme batalla porque, en honor a la verdad, como fue un Congreso Constituyente que surgió después del golpe de Estado del 5 de abril, yo siempre creía que hubiera bastado modificar un artículo. Creo que el gran objetivo de esa reforma era un artículo, era permitir la reelección, ¿no es cierto? Para justificar ese que era el gran cambio, se complementó eso con, yo diría, una suerte de desajuste de poderes, en el sentido que, ironías de la vida, se fortaleció muchísimo la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, frente a un legislativo al que se le hizo perder un poco de fuerza, se quitó el Senado de la República, y en tercer lugar, debo reconocerlo con toda claridad, y en eso sí más bien nosotros apoyamos básicamente, se constitucionalizó toda la reforma económica más liberal. Sin embargo, ha pasado el tiempo. Y lo que yo creo que fue el centro de la modificación constitucional ya quedó sin efecto. Ya se derogó el artículo que decía que le podía haber reelección inmediata. Después de la caída de Fujimori, en el gobierno de transición, y en materia económica inclusive, el Tribunal Constitucional ha tenido unas interpretaciones que ya le han dado alcances mucho más sociales a normas que probablemente los más liberales no pensaban. Por esas razones, yo creo que se puede hacer siempre un debate puntual. Por ejemplo, yo creo que hay que devolver el Senado, que es una modificación constitucional. ¿Qué móvil hay? Yo sí creo que hay un móvil. Primero hay un sesgo antifujimorista muy claro, que viene de atrás, y luego creo que el móvil fundamental indiscutiblemente es cambiar el que la izquierda peruana cree que es el modelo económico que nos ha traído enormes daños al Perú. Yo no creo eso. Yo creo que la economía social de mercado que el PPC puso en la Constitución del 79, mucho más matizado, mucho más controlado, y que defendimos en la Constitución del 93 con un retroceso de los fujimoristas que originalmente querían economía de mercado y nada más, es el modelo que ha permitido más desarrollo, bajar la pobreza,
incorporar a la clase media a sectores importantes, abrir nuestra economía. Pero por supuesto estoy lejos de creer que es un modelo acabado y estoy claramente en la línea de propiciar que sin modificación constitucional o con algunas modificaciones puntuales se logre avanzar a expandir la economía social de mercado, a diversificar la propiedad. En eso creo que Keiko debería escuchar a Hernando de Soto, que tiene planteamientos muy interesantes desde muchos años y que ha desarrollado en este último tiempo estos planteamientos para hacer que la economía social de mercado sea más inclusiva, más extensiva en el buen sentido de la palabra. Pero creo que no tiene sino una carga ideológica quererse tumbar una constitución que ha dado estabilidad y que ha permitido avanzar económicamente, aunque desde luego no es un modelo acabado. Ahora, como me comentabas antes de empezar el video, eres profesora y además eres abogada, ¿no? Sí. Y tal vez nos puedes explicar al público que hay, lo que yo sé, sin ser abogada, es que la Constitución puede ser enmendada, puede ser reformada sin necesidad de cambiar totalmente, ¿no es cierto? Hay esta posibilidad. Y eso es lo que debería hacerse. O sea, es perfectamente lógico que cada cierto tiempo se produzca al interior del Congreso un debate en el cual alguien plantea, oye usted, lo que estoy planteando, creemos que debe haber Senado de la República, que ha sido una institución que siempre ha existido en la Constitución del Perú. Se presenta una iniciativa, se debate. Si alcanza 2/3 de la votación, va a una segunda votación y se acabó. Si no alcanza eso, tiene que ir a un referéndum y el pueblo avala o no avala esa reforma constitucional. Pero ese es el mecanismo constitucional de reforma. El problema, queridos amigos, que yo veo, es que, como lo ha dicho el señor Cerrón ayer o antes de ayer, en alguna declaración última que he visto, ellos dicen, nuestro mecanismo de reforma constitucional no va por el Congreso. Entonces lo que nos está anunciando es un conflicto seguro. ¿Y por qué no va por el Congreso? Porque previsiblemente cuando ellos planteen lo que quieren plantear, tiene que haber un referéndum para modificar la Constitución como primer y no como último paso, va a chocar porque no tiene los votos. Entonces, ¿qué va a ir? Va a ir a un conflicto, a tratar de imponer este modelo. Entonces, yo creo que nos asegura por donde se vea un conflicto, porque a su vez el Parlamento dirá, eso que usted quiere es inconstitucional. Entonces, ¿qué vamos a terminar? Una vacancia, ¿no es cierto?, del señor Castillo, porque el señor Castillo quiere imponerle al Congreso el riesgo de disolverlo. Por donde se vea eso es una locura. El camino del cambio constitucional por la vía constitucional a través del Congreso, con 2 legislaturas y con la posibilidad o no de referéndum, dependiendo de cuántos votos obtenga, es una vía perfectamente legítima, Daniela, y nadie racionalmente puede negarse a que una constitución se modifique. Ya les digo que para mí, lo que fue la razón de ser de la Constitución del 93, a lo que yo me opuse, cayó el día que se cambió la reforma constitucional, el día que se modificó la Constitución y se eliminó la reelección. Pero si se quieren hacer esos ajustes, de acuerdo. Seguramente muchos querrán tumbarse un artículo que dice que el Estado, la gente de izquierda, quiero decir, que el Estado no puede realizar actividad empresarial sino de manera subsidiaria, o sea, solo en casos excepcionales. Los comunistas peruanos quieren que el Estado sea dueño de nacionalizar las minas, la actividad exploradora, quieren que el Estado se vuelva a meter en todo, y eso pues no es racional. Si tú en cambio me dices, queremos algunas reglas para permitir la expansión de la propiedad, para analizar qué cosas no han funcionado adecuadamente y corregirlo, para fortalecer el rol de las empresas reguladoras, de las entidades reguladoras, eso me parecería muy bien, me parecería saludable y son correcciones adecuadas en la dirección correcta del modelo. Claro, por supuesto. Gracias por la aclaración. Y bueno, se ha mencionado al señor Vladimir Cerrón y justamente mi siguiente pregunta iba en tanto a tu evaluación de lo que significa el proyecto de Perú Libre y de Pedro Castillo, porque en calidad de lideresa como el PPC siendo un partido social cristiano, se ubica más o menos en la centro derecha. Y por supuesto el proyecto de Perú Libre se encuentra en el otro espectro. ¿Cuál es tu evaluación de Pedro Castillo y de Perú Libre en general en estas elecciones? Me parece que con el mayor respeto que merece una figura política, que además ha alcanzado pues un respaldo popular que le permite ser la primera minoría en la primera vuelta, se trata de una figura que ha sido el reemplazo del titular, porque el proyecto de Perú Libre tenía un titular, Vladimir Cerrón. Como ese titular no podía jugar porque estaba condenado y no podía participar, buscaron una figura que les representara pues una cosa, una imagen popular del profesor
de escuela primaria, del rondero, del campesino, que además le imponen un plan de gobierno que no es un plan de gobierno, sino el ideario, nosotros con la foto del señor Cerrón. Y entonces me parece más o menos claro, no conozco al señor Castillo y no conozco al señor Cerrón, pero me parece más o menos claro que hay varios riesgos muy importantes para quien aspira a ser presidente de la República. No es un candidato que aspira a ser gobernante porque trae unas ideas propias que defiende con vigor, porque él las idea. No digo tampoco que un caudillo que trae toda la verdad, pero que responde a un planteamiento del cual él es parte, él ha construido esas ideas y tiene esa visión del país. No. Él se suma a un carro que ya tiene unas ideas bastante trasnochadas. Segundo, el desplazado es el segundo vicepresidente, es un hombre condenado, pero es el que mueve los hilos al punto que además ha logrado una representación parlamentaria. ¿A quién responden los parlamentarios? Responde más el señor Cerrón. Ejemplo clarísimo. Hace 48 o 72 horas el candidato presidencial desde Bagua, creo que es Fustiga, la candidata Fujimori, dice, todos los parlamentarios tienen que bajarse el sueldo. ¿No es cierto? A los 2 o 3 días los parlamentarios que más bien responden a Cerrón le contestan, no señor, tampoco es así, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, eso terrible. Y tercero, lo más importante, amigos, yo sí creo, desde hace mucho tiempo, que en América Latina, donde hay claramente corrientes, el eje cubano, venezolano, boliviano, tiene un interés marcado en su presencia en el Perú. Esa frase tan elocuente de Evo Morales, tan inocultablemente feliz, perdimos en Ecuador, pero hemos ganado en el Perú, nos revela que el comunismo latinoamericano le ha echado el ojo hace mucho tiempo al Perú porque considera que su presencia en el Perú y su fortalecimiento en el Perú fortalece ese eje que tiene en Argentina, en el señor Álvarez, el presidente Fernández, perdón, un actor también relevante que perdió Uruguay, aunque Mújica, el presidente Mújica fue un hombre más sensato, pero digamos, perdió control sobre Uruguay y hoy tiene al frente a la calle, que es un presidente claramente, digamos, contrario a los intereses comunistas. Entonces, han perdido Ecuador, les interesa mucho el Perú. Entonces yo sí creo que hay un interés internacional del comunismo latinoamericano, de ese eje tan perturbador en América Latina, que tanta pobreza, que tanto retraso está teniendo, y en consecuencia creo que los peruanos tenemos que abrir los ojos. Me da la impresión que somos los peruanos. A veces cuando uno lee la prensa internacional no parece haber esa conciencia, como no la hubo en los 90 o en los 80 cuando se hablaba pues de los guerrilleros, ¿no es cierto? Y no de la subversión y de la violencia terrorista y del terrorismo. Entonces hay que estar muy atentos a este proceso y la defensa tiene que ser peruana. Y es una defensa que claramente le dice no al comunismo, pero que tiene que decir sí al progreso que el Perú demanda, a la recuperación del tiempo perdido, a un Estado más eficiente. Me hacías preguntas, Daniela, de cambio. Yo creo que el Estado ha fracasado. La economía libre ha caminado, pero el Estado ha sido un desastre. Entonces, cambios hay que hacer y con mucha fuerza y con mucha claridad, pero no los cambios que el comunismo nos plantea. Pero el riesgo que yo veo es un gobernante débil, manejado por unas ideas retrógradas, una fuerza externa que lo rodea y de la que difícilmente se puede sacudir, y una fuerza internacional interesada en poner un pie en el Perú, y eso creo que no lo podemos permitir porque sería un retroceso enorme, además de un camino que no sabemos si tiene retorno, o cuánto tiempo tarda el retorno, ¿no? Claro, muy bien dicho y estoy completamente de acuerdo y lo has explicado brillantemente. La última vez que tuvimos esta injerencia de líderes del eje comunista, si así lo queremos poner, fue precisamente en el 2006, 2011, cuando Ollanta Humala pasa a la segunda vuelta y fueron ocasiones en las que tú estuviste presente. Hay algunas personas, especialmente a principios de la segunda vuelta, que quisieron hacer esa comparación entre Ollanta Humala y Pedro Castillo, en el sentido que habría una posibilidad que Pedro Castillo se estuviera moderando. ¿Tú crees que es una comparación válida? Y en el caso, si es que no fuera una comparación válida, ¿crees que Pedro Castillo se va a moderar, se ha moderado o no podemos no podemos confiar en su palabra? Yo encuentro una diferencia clara. Ollanta Humala es un hombre que en la campaña del 2006, yo fui candidata del 2006,
radicalizó su discurso, era el hombre claramente pro-chavista, en ese momento vivía Chávez, pro-chavista, que defendía lo que en ese momento se llamó el ALBA, frente a quienes defendíamos el libre comercio y la apertura que luego el Perú tuvo. Morigeró su discurso en el 2011, pero él no era un candidato de un partido comunista. Él era un militar nacionalista que tenía ideas izquierdistas, que duda cabe, pero que no era copado ni había copiado la agenda de un partido comunista. El señor Castillo es un candidato improvisado. Y por último, fue uno de los tantos que a lo largo de estos años hemos tenido, desde Fujimori, de aquellos que dijo, bueno, yo soy pues ya, yo hice mi levantamiento en Locumba, soy el militar Trejo que enfrentó, ¿no es cierto?, en ese momento el autoritarismo, y entonces yo soy el hombre. Y ya está, y construyó ese proyecto él y su señora. Como un día me dijo una embajadora americana, me dijo, esta es la frase que le costó tanto a Alan García, pero esta es una reelección conyugal cantada, porque es una pareja, ¿no es cierto?, que un buen día se ha despertado y ha dicho, vamos a gobernar el Perú y vamos a construir un proyecto, tú y yo, primero tú y después yo, ¿no es cierto? Entonces, él tuvo el aval de la izquierda y tuvo actores políticos izquierdistas, pero siendo él un hombre izquierdoso, no era un comunista rodeado por el Partido Comunista. Hoy no existe el Partido Comunista, el que yo combatí cuando estaba en la universidad, ¿no es cierto? El PCP, el Partido Comunista del Perú, o los prosoviéticos, o los promoscovitas, o los trotskistas a los que enfrentábamos en la universidad, en mis años universitarios en los 80, o los 70, 80, ¿no? Finales de los 70 y 80. Pero tiene pues un Vladimir Cerrón ya un partido que con toda raza se llama Perú Libre, pero que tiene una agenda absolutamente comunista. Además, desembosadamente, somos un partido marxista-leninista, lo dicen en su ideario, en su reflexión. Sus voceros, cada uno le aumenta la cuota de responsabilidad que quiere, pero es un partido que no oculta su ideología, que no tiene, además, yo no siento él, Cerrón, me parece que tiene una formación, porque además ha sido educado en Cuba, tiene una formación mucho más ideológica, pero yo creo que el problema es que le será difícil al profesor Castillo de llegar al poder, desprenderse de ese que ha sido su soporte. Él llega con ese ticket, llega con esa gente, llega rodeado por esas personas, no tiene equipo propio. No sé, claro, habría que confiar en su cundería de haber sido candidato de Perú Posible y pensar que eso lo puede defender. Yo lo veo difícil. Y me parece que la diferencia sustancial con Humala está en que Humala no venía con eso. Tan es así que Humala, como un candidato en El Salvador, cuyo nombre en este momento no recuerdo, optaron más bien por el modelo brasilero. O sea, se fueron a una suerte de populismo de Estado, o un Estado que desarrolla políticas a través de programas sociales, de un gasto público mayor, pero no fue el terror que teníamos, ¿no? Pero yo no encuentro ni siquiera esas ideas propias en el profesor Castillo, el candidato Castillo, razón por la cual yo creo que está fuertemente dominado y me parece muy difícil romper ese hielo, ¿no? Su vacío de poder es enorme, su soledad es tremenda, y me parece que hay pequeños actos en estas semanas que revelan que cuando él ha querido dar alguna pequeña señal, ¡juácate!, inmediatamente le caen, o sale una declaración de Cerrón diciendo, no, perdón, esto no es así, ¿no? Y lo que le quita autoridad. Yo no creo que tenga juego propio, y me parece que entonces estamos enfrentando los riesgos que te he dicho, o sea, un partido que se ha articulado, un renacimiento y una pretensión de movimientos izquierdistas radicales de llegar al poder. Finalmente, el propio señor Castillo, cuando le ha tocado cumplir funciones dirigenciales, gremialistas, sindicalistas, no ha estado en el SUTE más sereno, ha estado en el SUTE CONARE unido al Movadef. Entonces, o era una ignorancia y una ingenuidad absoluta, o sea, alguien nos está mintiendo acá. Él juega con el Movadef, pero no sabe de qué se trata. Él juega con Cerrón, pero no entiende muy bien sus ideas y no las comparte. No. O alguien nos está engañando, o hay lo que yo creo que es un proyecto político en que Castillo representa la cara, el rostro amable de este proyecto, y todo eso me parece sumamente peligroso para el Perú. En un diálogo como este, especialmente dirigido a jóvenes, me parece que hay que tomar conciencia de ese riesgo y enfrentarlo racionalmente, no con violencia, no con virulencia. Si hablamos del comunismo y del marxismo-leninismo y sus riesgos, es porque ellos se anuncian así. Pero desde luego tenemos que ser conscientes que el desafío del Perú no es quedarse en el anti,
es ser capaces de construir una alternativa democrática. Yo creo que la señora Fujimori está haciendo esfuerzos, ha hecho una rectificación, creo que el fujimorismo tiene que darse 20 golpes de pecho y tener 200 actos de contrición y propósito de enmienda, y ojalá surja un gobierno genuinamente amplio para llevar adelante las reformas en el Estado y en la economía social de mercado que se necesitan. Claro, justamente te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, que creo que es fundamental y creo que lo has aclarado, que en realidad el marxismo-leninismo tiene una carga especial en el mal sentido de la palabra en el Perú, que es la época de los 90 en la que tú fuiste congresista, diputada, en la que el país estaba derrochado por el terrorismo, ¿no? Que es algo que no hemos vivido los jóvenes y creo que a mí me gusta mucho escuchar testimonios como el tuyo y de otros políticos en tanto a lo que fue esa época. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio que mis padres me contaron acerca de lo que ellos vivieron en esa época, pero hay gran parte de la población y de mi generación que no sabe en la totalidad el riesgo que corremos ante personas que puedan estar vinculados a estos grupos como el Movadef, ¿no es cierto? Así es. Mira, Daniel, sí es totalmente, Daniela. Miren, amigos, pequeño recuerdo histórico para centrarnos en lo que significó Sendero Luminoso, lo que significaron el Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú. La izquierda peruana, que logró en la Asamblea Constituyente de 1978 un tercio de la Asamblea, que no firmó la Constitución, que renegó de la economía social de mercado, que planteó la moción roja en la cual decía pues que había que seguir socializando todo cuando veníamos de un gobierno militar que había sido profundamente estatista. No triunfa en las ánforas, pero comienza el movimiento senderista en 1980, justamente el día de las elecciones en que el presidente Belaúnde es elegido por segunda vez presidente de la República. Ahí viene en Chuxi el primer toma de ánforas y la primera manifestación de violencia contra la democracia. Es un movimiento que se plantea un enfrentamiento a la democracia, un enfrentamiento al Estado de Derecho, una guerra interna al Estado peruano, con una violencia que no era ni siquiera violencia clásica, sino adoptada, digamos, incluso de un movimiento camboyano, el Pol Pot. Al interior de la propia izquierda, o formal, vamos a decir la izquierda que participaba de elecciones, se generan una serie de tensiones, ¿no? Hay un momento en que rompen unos sectores. ¿Por qué? Porque la esencia del pensamiento izquierdista, del marxismo, es que la violencia es la partera de la historia. Y resultaba que, para complejo lo digo con toda claridad, ya algunos, incluso buenos amigos que han fallecido, para complejo de algunos dirigentes de la izquierda peruana, el senderismo estaba llevando a la práctica lo que ellos habían discursiado, pero que nunca habían tomado las armas finalmente para explotar. Pero resultó que este movimiento violentista fue mucho más allá de eso. Arrasó en el país, tomó control del territorio peruano, mató autoridades, se enfrentó a la población civil. Fujimori tuvo el mérito en los 90 de organizar, y el ejército en su primera reacción con una estrategia distinta, organizar a la población, las rondas, de las que hoy se habla tanto, los comités de autodefensa, la labor de inteligencia que fue fundamental. Después hubo excesos, como no, pero a despecho de lo que dice la prédica izquierdista, como no, las Fuerzas Armadas cometieron errores, incluso por el desconocimiento inicial de este fenómeno tan extraño en que el senderista podía ser el maestro del pueblo, el dueño de la tienda, la persona que caminaba por la calle, ¿no? Se infiltraron de tal manera que crearon un ambiente de terror en que el enemigo no lo tenías al frente y visible. Pero comienzo por eso. La izquierda peruana entró en un complejo existencial. Si la violencia es la partera de la historia, ¿por qué no estoy yo tomando las armas y hay otros que sí la han tomado? Eso produjo rupturas en la izquierda, en fin. Un sector de la izquierda decidió ser una izquierda democrática y otro sector se vio acorralado y acomplejado, insisto, por esa violencia senderista que se llevó adelante, pero que trajo para el Perú muerte, parálisis absoluta del Perú, control de la vida de los ciudadanos en los pueblos más pobres de nuestro país, la serranía peruana, las capitales de todos los departamentos andinos de nuestro país, y provincias fueron siendo ocupadas uno a uno, sus autoridades muertas, juicios populares que significaron la muerte de muchísimas personas y el terror en la ciudadanía.
además con flagrantes violaciones de derechos humanos. Yo no tengo la menor duda que Sendero Luminoso y el MRTA fueron los principales violadores de derechos humanos en el Perú. De modo que equiparar la acción de reacción de una Fuerza Armada que además en los 90 se replantea su estrategia. Esto es muy importante. En los 80 probablemente la Fuerza Armada entra a un pueblo y mata, porque no sabían quién era el enemigo, entonces hay tabla rasa en muchos casos. Pero en los 90 hay un cambio, hay una acción de inteligencia, hay un trabajo con la comunidad, hay un planteamiento también que tiene excesos, la Cantuta es uno de ellos, Barrios Altos es otro de ellos. Sí, hay casos en los que evidentemente se rompe esta nueva estrategia militar, pero el Perú se pacifica. Y cuando el Perú se pacifica, el Estado vuelve a estar presente y mucha gente vuelve a sus pueblos. Entonces, la violencia de los 80, combatida finalmente de forma eficaz a finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90, con una estrategia distinta, le devolvió al Perú paz, devolvió a muchísimas familias a sus hogares, restituyó la presencia del Estado y volvió a permitirnos volver a caminar ahí donde todo era sangre y todo era muerte. Claro, los limeños vivíamos un poco lejanos a esa realidad. La sentimos y la vivimos de manera dramática cuando estalló la bomba de Tarata, porque era Miraflores. Pero ese drama se vivía todos los días en todos los pueblos del Perú. Yo te cuento, Daniela, yo fui parlamentaria entre el 90 y el 2000 con el interregno del golpe de Estado, ¿no? Del 5 de abril. Yo viajé durante toda mi época parlamentaria por todos lados, además súper cuidada, porque llegabas a un sitio y la policía te decía, usted no puede salir a las 6 de la tarde de Ayacucho, tenía que estar en tu hotel, no podía salir. Pero a mí siempre me impactó cuando recorriendo por los caminos del Perú, de repente me bajaba a un sitio y quería, yo soy cariñosa con los chicos, en fin, que saludar a un niñito, y salía volando, corriendo, se morían de miedo. Había un terror, ¿no es cierto?, a quien se acercaba, porque fue una población aterrorizada, colegios quemados, cárceles tomadas, en fin, el control total del poder y un pasito muy pequeño de no haber sido por esta acción de inteligencia del grupo especial que se creó primero el GEIN y luego especializado el grupo que digamos que logró, el grupo de la policía, que logró capturar a Abimael Guzmán. La captura del poder era un riesgo inminente. Entonces, hemos vivido una situación dramática para el país, un país sin Estado, un país dominado por fuerzas de violencia que mataron autoridades y cometieron juicios populares brutales, que aterrorizaron a la población y que pusieron en jaque el destino del Perú. De ninguna manera se puede permitir. Entonces, ese sendero, con algunas negociaciones, dice en un momento dado, no, yo voy a dejar la guerra armada, los que estaban presos, y vamos a autorizar móviles políticos. Entonces comienzan a surgir otros movimientos, el móvil es uno de ellos. O sea, vamos a penetrar el Estado por la vía civil, por la vía legal, ¿no? Con el sindicato, con el movimiento, comenzaron a hacer trabajos comunales muy fuertes y el riesgo que pretenden hacerlo por la vía de la toma del Estado electoralmente, democráticamente, ya después una candidez de la democracia, ¿no? El hecho de que se hayan elegido parlamentarios a una serie de personas que están condenadas por terrorismo, me parece un hecho gravísimo, es un asunto que no entiendo cómo el Jurado Nacional de Elecciones no ha parado y efectivamente es una revelación que nuestra legislación tendría que corregirse. Eso existe en Alemania, eso existe en España, donde claramente hubo movimientos terroristas y donde se ha proscrito toda participación de una persona que hubiera pertenecido a un movimiento terrorista. Porque una cosa es que tú puedas ser izquierdista, de ideas radicales, y otra es que tú le hayas declarado la guerra al Estado y al sistema democrático. No puedes pretender ser un enemigo del sistema democrático y quererte salir de él, que es lo que tendemos hoy día como riesgo. Así es que, queridos jóvenes que me puedan estar escuchando, lo que vivimos los peruanos en la década de los 80, ya para no manifestar en mil cosas, el toque de queda, los días sin luz, las escaseces, los enormes problemas que teníamos para transportarnos de un sitio a otro, la inversión enorme que hacían las personas en seguridad, las empresas parecían trincheras totalmente los que podían hacerlo y la enorme cantidad de muertos y de violencia vivida, no tenemos de ninguna manera por qué volver a poner en riesgo siquiera el que no haya en el control del Estado o en que tengan claridad, porque el riesgo es que le estamos abriendo las puertas a personas que son condescendientes, quiero ser generosa, ¿son parte o son condescendientes? Pero lo que no tienen es claridad de que este es el límite y el Estado se defiende, no es un Estado bobo, no es una democracia boba, es una democracia fuerte y clara frente a eso y muy flexible y muy abierta para la tolerancia con las ideas ajenas,
que son parte del sistema democrático, pero quienes están contra el sistema democrático no podemos ser tan cándidos de abrirles la puerta y que todos digamos, bueno, no importa, pues ya llegarán, son buena gente, ¿no? Yo creo que este proceso es muy diferente del que se vivió en la época de Humala. Y por último, si no estamos en ese extremo, si estoy equivocada y estoy exagerando, igualmente el planteamiento es muy malo. Es un planteamiento que solo va a traer pobreza, retrocesos. Entonces, o por razones ideológicas, pragmáticas, o por el riesgo que todo esto entraña, es una locura entregarnos como país esa opción. Una locura. Sí, precisamente, creo que es muy preocupante y la verdad como joven de 23 años nunca pensé que iba a atravesar esta situación de tanto riesgo de parte de una opción política, pero bueno, es una dosis de realidad de todo lo que, la crisis que hemos pasado tal vez el año pasado y capaz las opciones radicales que surgen a partir de estas opciones. Pero bueno, permíteme, Daniela, porque estás tocando un tema súper importante, fíjate. Yo creo que tienes toda la razón. Hemos llegado a este punto. Yo creo que han llegado las dos opciones que quizás no eran las ideales en una segunda vuelta. Lo ideal en una segunda vuelta es que hubiéramos tenido unas fuerzas más intermedias, más convocantes, ¿no? Que permitieran sumar con más claridad. Han llegado dos extremos y cada uno está haciendo su tarea. Uno me parece que no se mueve de su extremo y la otra, la señora Fujimori, me parece que está haciendo un esfuerzo lo más sincero posible de mostrar una apertura hacia los demás. Pero gracias por haber hecho esa reflexión inmediata, que es la que les he hecho una reflexión un poquito histórica. Pero tú has tocado un tema de los últimos 5 años. Lo que nos ha pasado ya no con el terrorismo, lo que nos ha pasado en estos últimos años es igualmente una enorme irresponsabilidad, de la que tiene parte el fujimorismo, por eso los mea culpa de la señora Fujimori son muy importantes, porque no es posible que se hubiera votado a este lado de la cancha 60, 70% de los votos y que hemos terminado vacando a Kuczynski, entrando Vizcarra, enfrentando a Vizcarra al Parlamento, vacando a Vizcarra, llegando a Sagasti, y todo esto además en medio de una pandemia. Entonces, ¿qué necesitamos estos próximos años? Un poquito de calma, de mucha acción del gobierno, pero un poquito de calma, de respeto. El mensaje del señor Castillo conduce al conflicto de todas maneras, o al conflicto máximo que hemos planteado, o a conflictos mínimos como el que te he dicho. Quiero imponer la Asamblea Constituyente, no tiene usted mayoría, entonces voy a cerrar el Congreso. Ya muy bien, el Congreso lo vaca. Y entramos en una vorágine, otra vez 5 años paralizados. Y tú has dicho una gran verdad. El cambio que el Perú estaba encaminando y que no tenemos por qué detener, tenemos que perfeccionar, le dio a tu generación, querida Daniela, mucho mayores perspectivas. Cuando yo he ido o a colegios o universidades, yo normalmente comienzo una charlita, en fin, que me piden, le digo, miren chicos, cuando yo tenía la edad que tiene, usted tiene 20 y tanto, pero cuando usted 17, 18, 20 años, yo no podía mirar el horizonte del Perú con el optimismo que ustedes pueden mirarlo. A mí me duele en el alma pensar que eso va a cambiar en nuestro país, porque podemos tener discrepancias, aún con Humala. Fíjate tú, Humala fue un personaje muy preocupante. Su gobierno fue mediocre, pero no significó un retroceso fundamental, no fue un cambio, ¿no es cierto? Él rectificó a su manera, una cosa intermedia, mediocrona, pero entonces yo no quisiera de ninguna manera, chicos, que para ustedes se perdiera eso, que a mi generación, con gratitud a ese Dios, le costó a nuestros padres muchísimo, nosotros recibimos en algo más y hemos colaborado en estos 30 años a que el Perú se encamine en una dirección. Sería una lástima tirar todos a la borda y que ustedes, los más jóvenes, vuelvan a tener que reemprender el camino. Eso sería penosísimo. Estamos en todo el momento de poder evitar que ese retroceso se produzca. Ahora, también es cierto, mencionaste esta retórica, por ejemplo, o esta propuesta de Vladimir Cerrón y de otros partidarios de Perú Libre, que si, digamos, el Congreso no quiere aprobar una asamblea constituyente o como sea el proceso, se daría una vacancia y como es un conflicto asegurado, como Vizcarra, por ejemplo, propició en el 2019 con todo lo que ya sabemos que ocurrió. Entonces, para mí es evidente que lo que hemos vivido los últimos 5 años han conllevado que opciones políticas tan radicales normalicen un cierre de Congreso o que un Congreso elegido por votación popular sea puesto a segundo plano a una asamblea constituyente que tampoco sabemos a qué nos van a llevar. Pero bueno, ese era solamente un comentario. No, muy importante, muy importante. Es que en el fondo, Daniela y amigos, una segunda, la primera vuelta, porque además no deberíamos tener 24 candidatos en nuestro país, pero ya hemos tenido, es la oportunidad que tú eliges entre los 24. Esta es la opción que más me gusta. En la segunda vuelta, uno tiene que hacer
y yo estoy dirigiéndome a un público de personas que seguramente estarán pensando, muchos de ellos, uno tiene que hacer un balance, a ver, ¿qué me garantiza paz, tranquilidad? No digo que sea el gobierno perfecto. A un lado, conflicto asegurado, por donde se mire. No estoy extremando, no me estoy poniendo en la posición radicalísima de una cosa pues violenta, no me estoy poniendo simplemente en el empecinamiento de una asamblea o una reforma constitucional fuera del marco constitucional, conflicto. Al otro lado, hay la posibilidad de construir una base un poco más amplia. En materia económica, ¿qué me garantiza a un lado? La izquierda. Me garantiza pues una cosa trasnochada, de un modelo que ha fracasado, de unas ideas que no van a conducir a nada, que no van a sacar a los más pobres de la pobreza, que lo único que va a hacer es repartir pobreza, para lo cual tenemos que mirar el ejemplo, no digo de hace 800 años, de los venezolanos migrando por todo el mundo en hambre, en un país que ha tenido todo el dinero del mundo con el petróleo a más de $100 galón, al barril. Han tenido millones de millones y es un desastre. Se han gastado y se han robado la plata y la pobreza. Al otro lado que tengo, bueno, la posibilidad de producir unos cambios que sean entendidos para que el Estado sea más eficiente, para que la economía social de mercado se amplíe, se extienda, se mire, claro, que si ese gobierno no lo hace, estamos construyendo el camino para que dentro de 5 años ese discurso radical vuelva a emerger, ¿no? Entonces, yo creo que si uno pone la balanza, y finalmente, para mí muy importante también, el nivel de la crisis sanitaria y de la crisis económica que vivimos obliga a tener urgencias. O sea, el próximo gobernante no puede llegar, sentarse, pensar, ver a quién trae. El señor Castillo, los señores Castillo y Cerrón nos garantizan. Sabemos siquiera quiénes son, no los pueden exhibir, no los tienen. Seguramente ahora Verónica le prestará pues algunos técnicos y serán los que lucirán, porque ese grupo humano no tiene pues nada, o tiene personas que sueltan unas ideas tan poco desarrolladas y tan equivocadas. Al otro lado, hay un equipo que creo que tiene gente valiosa, pero sobre todo creo que hay la posibilidad de convocar a los más capaces y que no van a ser ni deben ser fujimoristas. Entonces, pongo estos 3 ejemplos para decir quién puede atender mejor la urgencia del Perú de hoy, frente a la muerte de 300 o 400 personas todos los días, frente a la ausencia de un Estado que tiene que ser eficiente. Yo creo que es la alternativa democrática. Lo otro solo nos va a traer violencia, improvisación, incapacidad de gobierno, conflicto. Yo no creo que eso sea de ninguna manera lo que los peruanos merezcamos, y mucho menos ustedes, los jóvenes, que son los llamados a encontrar en nuestro país la oportunidad de crecer y desarrollarse. Por donde se mire, yo creo que la opción es el lado democrático. Evidentemente, ahora también la contraparte, ¿no? Que este es un lado del argumento que para mí es el lado del argumento más importante. Pero hay algunas personas, por ejemplo, específicamente también dentro de mi generación y otros, que no logran superar su antifujimorismo, y dado que el antifujimorismo es su identidad política principal, y muchos sin haber vivido las épocas del 90, ¿no? No logran superar ese antifujimorismo y tratan de ver en Castillo algo que tal vez no se puede ver. Y a mí esta situación me recuerda bastante, no sé si es que estarás de acuerdo conmigo, acerca de lo que he leído en el 2006, cuando claro que la situación es diferente, pero Alan García también tenía un antivoto muy grande en el 2006 y sin embargo logró ganarle a Ollanta en su versión más radical. Sí. ¿Tú qué crees que tiene que hacer Keiko para tal vez ser más como Alan en el 2006 y superar ese antifujimorismo y así, por ejemplo, ganar la elección? He oído diversas razones en personas que, como nos pasa a todos, en fin, hacemos nuestra pequeña campañita diaria, ¿no es cierto? Sí. Hay los que le exigen una rectificación y un pedido de perdón. En más de una ocasión les he dicho, oye, pero la mujer ya ha dicho pues varias veces, no basta. Entonces, creo que tiene que ser muy enfática y muy reiterativa. Y todas las veces que pida perdón y que muestre, ¿no es cierto?, no solo espíritu de rectificación, sino genuina vocación de rectificar, creo que tiene que transmitirlo con mucha convicción. Las veces que lo haga no le va a hacer daño. Creo, en segundo lugar, que tiene que tener una capacidad de ir mostrando gente distinta. En otras palabras, tiene que demostrarnos que el 6 de junio no vamos a ir a votar por ella ni por el Fujimori, ni por el Fujimorismo. Vamos a ir a votar por algo distinto, por
porque el destino le ha dado la oportunidad a ella de ser una lideresa convocante de un proyecto más amplio. Yo creo que se va a producir, pero tiene que poderlo materializar. Más figuras que demuestren que ella ha abierto la casa y está haciendo un gobierno convocante. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida en que haya también un gobierno más convocante hay más controles. Quienes tienen esa resistencia, probablemente los de más corta data tienen la resistencia de la mayoría parlamentaria que evacuó a Kuczynski, o sea, la mayoría prepotente, ¿no? Tiene 73 parlamentarios, entonces ella se impone y hace lo que da la gana. Tiene que quitarse esa imagen. Y una de las formas de quitarse esa imagen es amplió la cancha, entonces convocó a gente que va a ser un contrapeso, que no va a ser un chicheñón, que no va a ir no va a venirme a sobar, ¿no es cierto?, a decir, sí, señor presidente, usted es la maravilla, sino que va a tener sus propias ideas y con un plan conjunto va a ser también un contrapeso. Al final, en la teoría política, los ministros de Estado son el primer control, ¿no es cierto? El primer control que tiene un presidente son sus propios ministros, ¿no? Los ministros no son ministros secretarios, los ministros son ministros llamados a poner también su equilibrio de control. En tercer lugar, les diría que quienes tienen esa preocupación, afortunadamente no tienen mayoría en el Parlamento. Entonces eso también es un contrapeso, ¿no? Está obligada a buscar más bien respaldos de otras fuerzas, y eso es un contrapeso. Así es que creo que por un lado es la rectificación, por otro lado, para otro público es mostrar su capacidad de convocatoria más amplia. Y en tercer lugar, para el gran sector al que no podemos dejar de escuchar, que ha manifestado su voz de protesta, de malestar, de indignación frente a la situación, tiene que ser una lideresa que proponga un cambio. Es evidente que hay un malestar ciudadano, y entonces, frente a ese malestar ciudadano, la lideresa tiene que plantear qué cambios propone, en la buena dirección, ¿no es cierto? Yo creo que eso tiene que ser por un Estado distinto. Mira, no me parece mal, en la medida en que luego se desarrolle mejor, esta propuesta que ha hecho, por ejemplo, de darle más dinero a la propia población. ¿Por qué? Porque esa puede ser una forma de cortar la corrupción de los gobiernos intermedios. Ahora, después hay que legislar bien eso, cómo se va a distribuir, en qué se puede usar ese dinero. Puede tener puede ser un puede ser un dinero muy, muy mal gastado, o puede ser un dinero adecuadamente distribuido, ¿qué te puedo decir? Para inversión en la vivienda, para inversión en tecnología, para atención de algunas necesidades fundamentales. Se puede tener una serie de usos muy, 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 muy positivos. Hay que desarrollarlo luego. Entonces, creo que tienen que haber señales muy concretas para distintos públicos que tienen ese anticuerpo que tú dices, ¿no? Yo siento que está haciendo un esfuerzo, quedan 4 o 5 semanas en las que todos tenemos que ayudar, y finalmente, a los que están pues ya cerrados y no quieren escuchar nada, solamente me queda hacerles una última reflexión. Por favor, cuando vayan el 6 de junio, no piensen que estén votando por la señora Fujimori. Pudo ser ella, es ella, pero pudo ser cualquier otro. Tenemos una amenaza y estamos enfrentándola. Tenemos la posibilidad de un gobierno más amplio, ayudemos a que eso se dé. Si somos 2/3 de los peruanos los que no hemos votado en primera vuelta por los candidatos que están en segunda vuelta, creo que ese es un peso que nos da. O sea, el voto lo vamos a decir quienes no respaldamos precisamente a los candidatos que en primera vuelta alcanzaron el 18 y el 13% del electorado. Entonces, ahí está nuestra fuerza. Esa fuerza tenemos que ejercerla tratando de ponerle los límites a los poderes. Así es que hay que superar un poquito, ¿no es cierto?, ese anti y pensar que hay en este balance hay amenazas mayores y optar por evitar el riesgo mayor. Me parece excelente la reflexión y justamente iba a hacer una pregunta en torno a eso, pero creo que ya la resolviste. Y bueno, entiendo que ya estamos llegando al final de la entrevista y que el tiempo ya se nos ha hecho corto, pero hablo tal vez por todos los que la han visto ahora, pero principalmente hablo por mí, que valoro mucho tu perspectiva, especialmente también como mujer, porque aparte de Keiko ha sido la mujer que más se ha acercado al asiento presidencial, entonces es una perspectiva única en el Perú. Y si me permites eso, ¿Sí? Habiendo aspirado precisamente a ser presidente de la República, bueno, concedámosle pues a una mujer la posibilidad, ¿no es cierto?, que también marque una distancia, ayudémosla a que sea una buena gobernante, o sea, actuemos con desprendimiento. Eso es un momento de unidad nacional. A mí me gusta, me alegra ver líderes de distintas tiendas sumándose a este proyecto, me alegra mucho ver las tantas iniciativas que uno ve distintas en redes, de gente que cada uno quiere hacer, y la verdad es que en el fondo eso es la democracia, pues, ¿no? Es el poder que está en nuestras manos,
y yo creo que si lo usamos bien. Y a ustedes, jóvenes, a este público joven al que tú, Daniela, te diriges con tu programa, y Lucidez permanentemente, les pido de todo corazón que pongan lo mejor de su amor por el Perú y la madurez que en una circunstancia como esta se necesita. Feliz de estar con ustedes y a la orden, siempre que se puedan cambiar ideas con todo aprecio e interrogada por una persona tan inteligente y tan preparada, pues es un gran gusto. Muchas gracias, Lourdes. Ha sido un gusto conocerte y un honor entrevistarte. Gracias, Danielita. Muchísimas gracias y un beso a todos, amigos de Lucidez. Y ya saben, amigos, este 6 de junio hay que pensar en el Perú, y nosotros, en nuestras familias, en nuestro progreso. ¿Por qué no vamos a pensar con optimismo que puede venir un tiempo mejor? Gracias. Así es. Gracias. Un besote. Gracias.